Muy buenas noches a todos, bienvenidos a ADN. Esa persona que veías recién y esas banderas que pasan por atrás son los lugares a donde está regalando nuestro petróleo. A último momento, en el último año de su gestión, en los últimos meses de su gestión, te decíamos que estaba arrebatando las reservas del Banco Central de la República Argentina, pero también está arrebatando los recursos naturales de nuestro país, los que no son renovables y los que quieren todo el mundo. ¿Cómo podríamos pagar una deuda que ha tomado Mauricio Macri de más de 100.000 millones de dólares en tan solo 3 años y medio? Y una de las posibilidades, una de las chances, una de las posibilidades que tiene la Argentina de salir rápidamente es entregando parte de Vaca Muerta, lamentablemente. Esto es una realidad. Por eso Alberto Fernández de España dice, muchachos, no entreguen Vaca Muerta, no regalen Vaca Muerta. ¿A quién se lo está regalando Mauricio Macri? Las pruebas en este preciso momento empezamos a verlas. Y vas a ver que los muchachos llegaron para afanar el Estado. Boletín oficial del día de la fecha. El secretario de Gobierno de Energía otorga a las empresas Shell Argentina. ¿Te suena Shell? ¿Te suena Shell? QP Oil and Gas SAU es un permiso de exploración sobre el área, bueno, un área objeto de tareas de búsqueda de hidrocarburos. Superficie aproximada son 8.041 kilómetros cuadrados. 8.341 kilómetros cuadrados. El plazo por el que le van a dar la concesión, 8 años. Los permisionarios tendrán el derecho, y atención con esto, a obtener una concesión de explotación de los hidrocarburos que descubran dentro del perímetro del permiso, o sea, absoluta. Encuentran petróleo y vamos para adelante, y vamos para adelante. Los titulares de la concesión tendrán libre disponibilidad de los hidrocarburos producidos en el área. ¿Quién se la entrega? Lopetegui a... ¿Te acordás quién era el otro? Aranguren. Lopetegui a Aranguren, meses antes de irse de la gestión. Vamos con el próximo paño, Jorge, por favor, porque desdoblaron esta entrega para que no parezca tanto. En este caso es exactamente lo mismo, pero se trata de 7.874 kilómetros cuadrados. También pueden explotar el petróleo que quieran, absolutamente el petróleo que quieran. La resolución es del día de la fecha. Próximo paño, Jorge, y te lo explico bien, claramente, para que entiendas lo que significa todo. La exploración, el descubrimiento, explotación, el montaje y la construcción de operación del servicio de tierra. Se designó el presidente, bueno, digamos, están todos los directivos por el cual se hace esta entrega alevosa de petróleo argentino. Vamos al próximo paño. Todo esto son documentos oficiales del boletín oficial. Mirá dónde estaría la zona, ¿no? Mirá dónde está la zona. Esa es la zona más o menos a la altura de Bahía Blanca, donde pueden sacar el petróleo desde ahí directamente. Esa es la zona de explotación del petróleo, el cual están regalando hoy Mauricio Macri, antes de irse de gobierno, meses antes de irse de gobierno. Con todo esto podríamos pagar la alevosa deuda que nos deja, pero se la deja a los amigos, a los holandeses en este caso y cataríes. Vamos con el próximo. Reuters, ¿qué dice? No tiene sentido, dijo Alberto Fernández a Reuters, no tiene sentido tener petróleo si se lo llevan las multinacionales. Y está claro. Si se lo llevan las multinacionales, evidentemente que no tiene sentido que el petróleo sea nuestro. Es algo, una verdad de perogrullo, lo sabe cualquiera. Cualquier persona podría decir esto. Dame el próximo paño, por favor, Jorge. En el próximo paño vamos a ver que Reuters mismo dice: Vaca Muerta, una enorme reserva del tamaño de Bélgica que podría albergar uno de los mayores depósitos de gas y petróleo no convencionales del mundo. Estamos hablando de la zona más importante del mundo hoy en petróleo no convencional y de gas no convencional. Estuvimos a principios de año, te mostramos lo que era esa alevosa la zona, y en el próximo paño lo que vas a ver es a cuánto equivale la zona. La zona que le estamos dando a estos muchachos es 80 veces la superficie de Cava. Lo que encuentran en 80 veces la superficie de Cava es todo suyo. Se lo pueden llevar. Lo que hacía Alberto Fernández, se la llevan, y el petróleo, ¿para qué sirve que sea argentino? Si vos pagas el combustible, por ejemplo, en términos de dólares. Ahora están congelados, pero si lo llegan al dólar post paso, y vas a ver a cuánto vas a pagar el combustible. No sé cuánto vas a pagar en Cava, sí sé cuánto vas a pagar en Chaco. Hoy Chaco debe estar cerca de los 60 pesos el litro. Imagínate si lo llevan a fin de año con la actualización y lo van a llevar a 80 mangos. Bueno, pero siguen los muchachos, siguen dejando tierra arrasada y han empezado a nombrar gente. Vamos a ver los jerárquicos que están nombrando estos muchachos. En 5 días hábiles, del 30 de agosto al 5 de septiembre, 161 nombramientos y ascensos a planta permanente.
Solo en 5 días, para atrás no lo sabemos y para adelante tampoco. En solo 5 días, los tipos que te decían que había que achicar al Estado y que había grasa militante, están metiendo gente por la ventana, en cargos jerárquicos del Estado. Vamos al próximo paño, Jorge, por favor, porque estuvimos revisando un poquito el boletín oficial de estos últimos 5 días. 26 nombramientos por 180 días hábiles, 13 nombramientos en planta temporal, extensiones de contrato, pases a planta permanente, ascensos, designación de cónsul. Han metido alevosamente en 5 días mucha gente. Para atrás, si te pones a revisar, y vas a encontrar exactamente lo mismo. Y para adelante, ni hablar. Los que venían a reducir la grasa militante. Y en el medio de todo esto, en el medio de lo que estamos viviendo en la Argentina, mirá lo que pasa en Chaco, mirá dónde está la justicia, la cabeza de los jueces. Gran resistencia a la región con mayor pobreza e indigencia del país. Chaco, en la capital de la desnutrición, matan a un niño por reclamar comida. Este es el contexto en el cual vas a encontrar el reclamo del juez que ahora te voy a presentar. Dale, Jorge. Una de las capitales más pobres del país, un fallo ordena a que el ministro Rolando Toledo, un juez chaqueño, gane lo mismo que Rosenkrantz, o sea que los muchachos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Quiere ganar 700.000 pesos un juez de Chaco. Toledo Rolando inició un amparo, un juez hizo un amparo para cobrar 700 lucas, porque le parece poco lo que cobra, y para esto, lamentablemente, se constituyó un tribunal ad hoc, es decir, gente afín al juez, para darle el amparo lugar y empezar a cobrar 700 lucas. Dame el próximo paño, por favor, Jorge. Si este señor supiera que, por ejemplo, un salario de los docentes chaqueños está 80% por debajo de la línea de la pobreza, evidentemente no debería reclamarlo. Pero como los jueces están en otra, por ahí uno se pregunta, ¿dónde está la justicia? ¿Dónde está el Poder Judicial? ¿En qué está pensando? Están pensando en ellos. Igual que Mauricio Macri, como te lo decíamos siempre, piensan en ellos, piensan en llegar al final de la elección. Después, si queman las reservas, es un problema de otros, es un problema de los argentinos. Quememos el petróleo, vendamos todo, hagamos la nuestra y después vemos. Son personas malas inclusive hasta con su propio equipo. Porque, por ejemplo, Vidal podría haber desdoblado sus elecciones y quizá podría haber sido otro el futuro de Vidal. Pero quiso que Vidal se quedara con él, se enterraran absolutamente todos. La cara del juez, por favor, Jorge, la cara del juez. Este es el tipo. Quiere cobrar 500.000 pesos este tipo, Rolando Toledo. Y si esto prospera, todos los jueces de Argentina, provinciales, federales o no, van a tener la misma posibilidad. La gente está muriendo de hambre en la Argentina. Imagínate en Chaco. Y el tipo es juez de Chaco. Bueno, vamos al terrorismo económico. Empezamos a presentar el terrorismo económico en la Argentina. Y empezamos a hablar de números y empezamos a hablar de cómo se encuentra nuestro país en este momento. Empiezo saludando a mi compañero Juan Alonso, que dice buenas noches. ¿Qué decís, Tomás? Buenas noches. Y bueno, sí, estamos... Evidentemente la puja distributiva llegó a la justicia, porque el próximo gobierno va a tener dos problemas. Uno lo acabás de mencionar bien en detalle, que es el de vaca muerta. Porque el congelamiento de tarifas lo va a tener que resolver el próximo gobierno. Porque los inversores de vaca muerta, entre otros, son los personajes que acabas de mencionar. Aranguren y Lopetegui. Es decir, Alberto Fernández, si es el próximo presidente, va a tener que negociar con ellos. Porque han dicho que ante el congelamiento de tarifas, no sé qué va a pasar con la energía. Capaz que nos cortan la luz. No, lo que pasa es que hay congelamiento hasta enero y ahí se actualiza todo. Y además es una reserva de dólares súper importante, tan importante como los dólares que produce digamos, el sistema agrícola ganadero en la Argentina. Pero me resulta muy interesante lo que sucede con el Poder Judicial, porque otro de los problemas que deja el macrismo es una puja distributiva en estado de siesta, digamos, con una ventana hasta octubre y diciembre. Y un humor oscilante del presidente, que un día pide disculpas, otro día dice que las PASO no existieron. Muchas veces nos hemos preguntado... La elección no existió, dijo Macri. Dijo que no existió. Es increíble. Mirá si piensa en él, y solamente en él, ¿no? O sea, la gente que fue a votar, ¿para qué fue a votar? ¿A qué fue la gente, presidente? No deje de pensar en usted mismo, presidente. Piense que hay gente que fue a votarlo a usted. Es su pueblo, se lo repito nuevamente. Sí, Tomás, en la historia argentina, digamos, el periodismo se ha ocupado de la salud de Carlos Menem,
de la salud desde la Rúa. Me pregunto por qué los periodistas que querían preguntar y ahora no preguntan nada, simplemente panquequean, no se preguntan qué pasa con la salud del presidente, que un día dice una cosa, otro día dice otra, y es el mayor responsable del humor de los mercados. Yo no puedo creer la gente de AEA, de los empresarios que lo aplaudían a Mauricio Macri ahora, ayer, antes de ayer. Hay empresarios que han perdido sus acciones, se han desplomado y se han endeudado en más de 1.600 millones de pesos el año pasado. La verdad que hay cosas que no se pueden creer, porque además hay algunos que sí se animan a criticar, pero ahora, y esos fueron los que instauraron este modelo. Para salir de este modelo, el problema lo vamos a comentar ahora, seguramente está Santiago Montoya, está Mariano y Miguel, que lo van a saber mucho más que nosotros, pero para salir de este modelo va a ser sumamente grave. Mirá lo que decían Melconian, Spert y Broda hace 3 años y medio antes de que comenzara toda esta debacle. Dale. Nosotros tenemos la instrucción política de eliminar el cepo. La autoridad o el líder político dijo, el cepo se elimina y la inflación se derrumba. Hay que eliminarlo de golpe dentro de un programa macroeconómico que incluya, sin duda, un congelamiento del gasto público, como mínimo luego de echar a toda la cámpora, una gran devaluación del peso, poner las tasas de interés en términos reales y un cambio drástico en lo que es la orientación externa de Argentina. Tiene que pedir un acuerdo de préstamo con el fondo también. Creo que hay un activo muy relevante para iniciar cualquier programa, que es tener un diagnóstico correcto. Nosotros creemos que estamos con un diagnóstico correcto. Argentina va a tener un número a disposición en términos de deuda que no va a subir el endeudamiento como subproducto de reintegrarse al mundo, volver a los organismos internacionales. Aquí no hay ideología, aquí hay capitalismo y aquí hay reglas de juego. Lo que ofrecemos es estabilidad macro y donde el resto lo hace el sector privado. No tiene que haber retenciones. Es más, yo pondría en la Constitución que tiene que haber 0 retenciones y 0 aranceles para importar también. Yo creo que las paritarias es un concepto absolutamente fascista, no debería haber. Que el empresario negocie con los sindicatos cuando quiera los salarios que quiera. ¿Qué le digo a mis clientes? No dejen pasar esta oportunidad. Milagro no va a haber. Se va a ganar guita, sí, se va a ganar guita. Si no gana el oficialismo, todos ustedes van a ganar mucho más de esta década perdida que hemos vivido. Ahí le hablaba a los empresarios que ahora se están quejando, y mucho, los grandes empresarios, pero sí es cierto, ganaron mucho más que en la década perdida, muchos especuladores. El problema es que estos tipos sean consultores y que estos tipos todavía tengan cierto perfil interesante para ciertos sectores de la sociedad. Estos tipos todavía son consultados por todos, Prat Guy, Melconian, Spert, Broda. ¿Hasta dónde? Por eso la herencia sigue, esa herencia neoliberal sigue instaurada en la Argentina. ¿Cómo andas, Mariano? ¿Bien? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Bueno, vamos a repasar un ratito los parámetros de la Argentina hoy. ¿Cómo anda, Santiago? Muy bien, ¿y usted? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Santiago, tengo una pregunta antes de empezar a ver los parámetros económicos. ¿Hay posibilidades que se vuelvan a emitir cuasi monedas en la Argentina? Yo creo que no, porque no está cercana. ¿Por qué? Porque en aquella época las provincias estaban detonadas y los bancos provinciales eran un agujero negro. Hoy, digamos, como consecuencia de la debilidad del modelo político, han tenido que buscar permanentemente acuerdos de gobernabilidad con las provincias, que ha terminado en que la nación le ha transferido su holgura fiscal a las provincias, salvo una o dos, bueno, Buenos Aires, que es crónico, aunque tiene 4 puntos de PBI más de coparticipación que antes, y Chubut, que está con los problemas que conocemos. En general las provincias están mejor. Mejor que en el 2001, digamos. Están en términos relativos mejor que cuando se emitieron las cuasimonedas. En aquella época, la verdad que las provincias, con una administración razonable, son el nivel de Estado que más prolijo está. Tomás, por ejemplo, en un sistema federal, usted a nivel mundial puede ver que, por ejemplo, que un gobierno nacional, federal, como el caso del gobierno nacional argentino, para un estado del orden de 30, 35 puntos, tiene unos 18 puntos del PBI, que es lo que tiene la nación. Y el problema nosotros lo tenemos, en realidad, como sistema federal, en que las provincias tienen 13 puntos y medio y los municipios 3 puntos y medio. Es decir, los municipios argentinos
que en Alemania tendrían 8 o 9 puntos del PBI, tienen 3,5. Y las provincias que en Alemania tendrían 5 o 6 puntos del PBI tienen 3,5. Bien. Conclusión, las provincias están más bien holgadas. Por supuesto, frente a la urgencia que hay, a nadie le alcanza la plata. Claro. Pero quiero decir, la nación quisiera ser provincia y los municipios quisieran ser provincias también. Claro. ¿No? Bueno, empezamos a repasar algunos parámetros económicos, por favor, Jorge. Empecemos con la primera placa. Como es el balance de la gestión Macri, el balance fiscal. Tenemos, ¿me lo puede explicar, Mariano, esto? Bueno, ahí lo que muestra es que si uno mira estos últimos años y lo piensa en términos de qué queda para el que viene, para el gobierno próximo, aunque sea la continuidad de este, que parece poco probable, pero aunque sea eso... 123.000 millones de deuda. Es complicado, ¿por qué? Porque en términos de deuda, hay una carga importante para lo que viene, y de eso se adicionó al stock de deuda, por eso tenemos una deuda del orden de los 324.000 millones de dólares, deuda pública. O sea, Macri tomó 123.000 millones de dólares de deuda. Grosso modo, por eso decimos que termina en un stock del orden de los 320 y pico mil. Todo eso que es 320 y pico mil millones de dólares, es dólares que los contamos en dólares. Lo que importa realmente de eso, desde el punto de vista macroeconómico, es qué parte de eso le debemos a los privados y hay que pagar en dólares. Claro. Porque como siempre recordamos, lo grave es cuando vos te endeudás en la moneda que no imprimís y cuando además lo tenés que pagar en el corto plazo. No hemos acostumbrado a hablar de miles de millones. Lo cual asusta eso, ¿no? Porque pareciera como que es normal y natural, pero... En general los endeudamientos de los países son de este orden. Yo siempre recuerdo esto. No es tan grave la relación deuda sobre PBI en la Argentina, otros países tienen más. Sí. El problema es cuando miramos qué parte de eso debemos en la moneda que no imprimimos y que, para decirlo en términos muy coloquiales, la Argentina va a tener que exportar valor agregado el día de mañana para pagar la deuda del día de ayer. Bien. Que se fue en fuga de capitales. Vamos con inversión extranjera. ¿Por qué tenemos esa...? Acá viene el viejo dilema, digo, acá hay miles de posiciones. Vos podés estar en contra de toda inversión extranjera porque decís que eso te ata a los intereses nacionales y que no hay vía para el desarrollo. Yo personalmente pienso que no es tanto problema de dónde venga el capital, sino dónde se aplica. Claro. Lo que ves acá muy mal es que lo que trajimos de afuera no fue para ampliar las bases productivas del país, sino que decimos inversión de cartera especulativa. Gran parte de lo que vino, cerca del 80 es especulativa, y más del 80 de lo que vino especulativa ya se fue. Ya se fue. Sí. Perfecto, vamos con la próxima placa, Jorge. La próxima placa tiene que ver con la actividad versus el salario. ¿Cómo cayó el salario y también la actividad, no? Bueno, es decir, por eso decimos que quizás la herencia del próximo gobierno, aunque sea la continuidad de este, es frágil desde lo económico y desde lo social. Mirá cómo empieza el 2015, para aquellos que necesitan por ahí un plano, ¿no? Mira, 2015, mirá dónde empieza el salario. Y mirá dónde termina hoy 2019 el salario, una cosa tremenda. Y el nivel de actividad, cómo termina y cómo empieza, digamos, ¿no? Lo interesante de este gráfico incluso es para mostrar que no todos los años del gobierno de Macri fueron malos en términos de salario. El 17 incluso mejoró, no compensa lo del 16. Previo a las elecciones. Sí, previo a las elecciones. El problema es que quizás el gobierno, aunque lo hubiera deseado, no pudo tener en 2019 un año económico como el 2017. Claro. Y el salario es una variable que hace como un link, un puente, ¿no? Link, dicen los adolescentes, ya somos viejos nosotros, pero entre lo que es la economía y la sociedad, porque es esa variable que a vos te da una indicación de cómo está tu poder adquisitivo con el empleo, ¿no? Porque recordemos siempre que en la economía que vivimos, que es de mercado y capitalista, el que no trabaja no se dedica al ocio creativo. Queda desintegrado. Está clarísimo, eso quedó bastante claro. Vamos con la próxima placa, Jorge, por favor, y empezamos a analizar la caída de la actividad primer semestre de 2019 comparado con 2015. Bueno, ahí lo que hay que, para decirlo coloquialmente, en el fondo, en términos por cabeza, per cápita, como decimos, que es un indicador que usamos los economistas de productividad, es decir, lo que genera la economía de bienes, servicios, en un año, en referencia comparado al 2015. La industria cayó el 13%, el comercio un 11,3%. ¿Qué es el resto ahí que es lo único que ha subido? No, otros sectores que quizás tienen un peso ponderado muy menor, pero en el agregado, para decirlo coloquialmente, la economía es más chica que antes, está más endeudada que antes y es más frágil. Vamos con la última placa, dale. En la última placa vemos la deuda, acá sí se ve claramente. Bueno, esto es lo Año 2015, deuda pública respecto al PBI, ¿cuánto significaba? Empezaba con un 36% del PBI, ¿es así? ¿O claro, hay el 53 que dice allá arriba, después en la composición, justamente cuando uno mira la que es deuda pública como porcentaje del PBI, y la que es en moneda extranjera. Esto es lo que yo te decía, la parte naranja, para el que está viendo la televisión, es la realmente problemática. Ya en el 15, viste cuando, yo siempre digo en el 15, ¿qué reivindicaba el gobierno anterior? Con razón, decía, yo tengo una deuda baja sobre el PBI.
que me parece que reivindicaba equivocadamente, que no importa tanto lo que des del PBI, sino, vos decís como una empresa, che, ¿cuánto debo en dólares y cuántos dólares tengo para pagar? Claro. Uno miraba el 2016 y era complicado. Hoy eso está mucho más complicado. Claro. ¿Por qué? Porque justamente no es solo que aumentaste el ratio de deuda sobre PBI, sino que gran parte de lo que te endeudaste es una moneda que no imprimís y en muy corto plazo. Por eso insistimos siempre con esto. Es decir, el mejor negocio para una economía es el trabajo. De hecho, la raíz de la palabra negocio es nec otium, sin ocio. El tema es que el trabajo del gobierno que viene va a insumir dólares que tenemos poco, ¿no? Bueno, estamos viendo básicamente en los últimos meses, por lo menos, un terrorismo económico que está aplicado por Mauricio Macri, que se maneja, como decía recién Juan Alonso, de una manera totalmente histérica, de una manera totalmente individualista, y la verdad que no parece estar en su eje. Santiago, vos fuiste creador de ARBA, fuiste casi en el peor momento, digamos, del país. ¿Crees que esto en cuánto tiempo puede recuperarse? Para darle a la gente aliento. Recién has dicho que no pueden volver las cuasi monedas porque las provincias están más fuertes que Es decir, al ritmo que vamos, obviamente algún día llegarían, porque hasta el que le va mejor fiscalmente hablando, que es las provincias en general, algún día le va a ir mal también. Claro. La recaudación se les está cayendo como piano, eso en algún momento les va a costar. Bueno. Ahora, ¿en qué momento ¿Cómo se revierte esta situación? ¿Cómo podemos salir? Bueno, nosotros tenemos la peor de las enfermedades económicas, que es la estanflación. Es decir, inflación con recesión, y estamos espiralizados. Es decir, más inflación, más recesión, más inflación, en un contexto de desconfianza. Yo creo que la llave es la palabra confianza. Eso tiene que partir de lo político. A mí me parece ver una enorme cantidad de contradicciones en la gestión económica. Y quiero marcar una que no la he visto comentada por los especialistas o por los periodistas. Por ejemplo, hace unos días he visto una conferencia de prensa de algunas de las autoridades económicas remarcando que el enorme nivel de retiros de depósitos de dólares de argentinos del sistema financiero, por suerte, digamos, está cubierto por algo que se tomó hace 15 años y que se mantuvo, que es un altísimo nivel de encajes, o sea, dólares guardados que están disponibles para que la gente se los lleve de nuevo. 5.000 millones ya van sacando, ¿no? Más, creo que son 7.500, están quedando 6.500, perdón, de los dólares encajados. Es decir, de todas maneras ha bajado un poco ese ritmo de retiros, por suerte, pero vamos a decir de que también ningún sistema financiero puede tener todo el dinero disponible para que lo retiren. Pero ¿qué quiero marcar yo como contradicción? Esto es una medida altamente prudente, es decir, yo creo que es uno de los encajes más altos del mundo, los encajes en dólares. Es decir, diríamos, este es un país que se ha preparado para que tener una volatilidad como esta y que los dólares estén. Pero del otro lado, desde abril del año pasado, cuando quedó claro que los famosos mercados empezaban a darle espalda al gobierno y que se instaló el contexto de volatilidad y de desconfianza creciente a nivel mundial sobre Argentina, lo que nosotros vimos es que se ha mantenido la liberalización de la cuenta capital. Es decir, la pregunta es frente a si yo estuviera mirando a Argentina desde afuera y de un lado veo que los encajes en dólares son los más altos, significa que los argentinos se quieren cuidar de un contexto de volatilidad. Y del otro lado, en un contexto de incertidumbre, mantengo la posibilidad de la salida de capitales con toda libertad. Es decir, la pregunta es, no sé frente a qué país estoy, parece que fuera esquizofrénica esa gestión económica. Entonces, recién ahora, digamos, se empieza, sabiendo que lo del cepo, cuidado que durante el mandato del gobierno anterior también hubo un cepo, no pudo evitar que hubiera salida de capitales igual, pero en un monto menor. Claro, el tema es no empezar a reaccionar cuando se fueron 75.000 millones en los últimos 12 meses, ¿cierto? Les pido por favor 2 segunditos nada más, queremos explicarle a la gente con dibujos qué fue la salida del cepo, cómo se hizo, lo hicimos en 2 partes, a ver si podemos entendernos todos y para mí un error enorme de la forma en que se salió del cepo en este gobierno. Por favor veamos el tape a ver si le pueden hacer crítica a los dos, a ver qué le podemos agregar. Esta es la primera parte de cómo le podés explicar a tu hijo qué significaba el cepo y qué no, porque viste que algunos decían, hay que salir del cepo, necesito ir a Punta del Este, necesito dólares para irme al exterior. Bueno, ¿qué significaba esto de salir del cepo? Dale. El 16 de diciembre de 2015, el gobierno de Macri anunció la salida del cepo cambiario, el mal gestado por el diabólico kirchnerismo. ¿Quién hizo el anuncio? Un ex empleado del JP Morgan. El que quiere comprar dólares los va a poder comprar, el que los quiere vender los puede vender, nadie lo va a perseguir. Vamos a dejar el tope que existía incluso antes del cepo para atesoramiento de 2 millones de dólares por mes.
Lo cierto era que el gobierno anterior había puesto el cepo con el fin de restringir el acceso a dólares para atesoramiento y especulación. ¿Por qué? Simple, porque Argentina no emite dólares y los obtiene solo con exportaciones. Entonces, se buscaba que en vez de ir al colchón o a la caja de seguridad, los dólares sirvieran para pagar la deuda y para promover la inversión productiva. Pero algunos necesitaban dólares baratos para volver a apuntar. Me quiero ir todos los años de viaje a Punta del Este. No me dejes. Pero ni bien llegó Macri, quizás fue lo único que cumplió, la salida del cepo. Increíble, algo que durante 4 años se había presentado como imposible, se hizo con total tranquilidad. Abrieron de par en par las puertas para comprar y vender dólares sin restricción alguna. Pero eso no fue todo. A la espera de una lluvia de inversiones que según Macri estaba garantizada, su gobierno dejó de obligar al campo a que liquidara en Argentina los dólares de su cosecha. Ya no hacía falta, lo podían acumular en bancos del extranjero sin que nadie les preguntara nada. El plan se había puesto en marcha. Mientras las economías de todo el planeta se cerraban cada vez más, Argentina se presentaba al mundo con todo al aire. Pero para que el dólar no se disparara, el Banco Central comenzó a subir las tasas de interés. De esa manera, era más atractivo especular en títulos públicos y no en un dólar que estuvo 2 años planchado. Y también de esa manera, a nadie se le ocurriría invertir en algo productivo, como una fábrica, una pyme, una obra, un comercio. En fin, en la Argentina de Mauricio era mucho más rentable jugar a la timba. Así fue como nació el carry trade, o bicicleta financiera. Entraban dólares al país, los pasaban a pesos, los ponían en la timba, ganaban el 30 o el 40% de interés y los volvían a dólares, para después llevárselos. Bingo. En ningún país del mundo era más fácil hacer plata. Solo Argentina garantizaba apertura irrestricta, tasas altísimas y fuga sin ningún problema. Gracias a ese amor, se fugaron del país mucho más de 130.000 millones de dólares. Pero tarde o temprano, esa burbuja no daría para más. Macri logró aguantar hasta las elecciones de 2017 y ya en abril del año siguiente estalló. El dólar dio su primer gran salto. De 20 pasó a 34. La gente no vaya a cambiar, va a quedar en 23, ahí va a estar. Esa es la primera parte de no sé si estará bien o no explicado, lo hicimos de la manera más simple, con alguien que nos pudo asesorar, pero básicamente eso es la salida del cepo, falta la segunda parte. ¿Por qué se sale del cepo? ¿Por qué se sale mal? ¿Se sale a destiempo? Hablaba con un secretario de gobierno de una provincia importante y me decía que 1 año tarde llegaron a la salida del cepo. ¿Es así? Yo lo que diría primero es que más que hablar de cepo hay que hablar de controles de capitales. Bueno. Pero no por vos, Tomás, lo digo a los efectos de a veces ser preciso, desideologiza una dinámica que hacen todos los países. En general, todos los países controlan y no se habla de cepo. De todas maneras, dicho esto, yo diría otra cosa, que es el mundo ideal, ¿cuál es? Que cualquiera que quiera pueda comprar dólares, pero que no quiera comprarlos. Y para no querer comprarlos, lo ideal es que la rentabilidad de invertir en la Argentina, sea productivo financieramente, sea mayor que afuera. Claro. Si vos esa ecuación no la garantizás, podés poner el cepo que quieras, los controles que quieran, a la larga te va a desbordar. A mí me da la sensación de que a veces el espíritu de los controles o del cepo está bien, pero si vos, en general, como decía Aldo Ferrer, no garantizás que la inversión acá sea más rentable, se te va a ir. Entonces yo lo que pensaría para lo que viene no es controles y controles no, cepo sí, cepo no, sino cómo vamos a plantear un esquema donde el que invierta acá financieramente pueda ganar más que afuera, pero que no lo haga en detrimento del valor agregado nacional. Santiago, ¿por qué te reías cuando veías a este chico pedir dólares para salir a Punta del Este? No, porque en esa época ustedes pasaron antes la filmación de un debate entre 3 economistas, sí. En realidad no era un debate, era cuál le pegaba más al esquema del gobierno anterior. Sí. Pero en esa época, al mismo tiempo, yo participé en al menos 2 que recuerdo debates importantes con algunas de las figuras, con el que fue luego presidente del Banco Central de la primera etapa, uno acá en Capital, otro me acuerdo que fue en Bariloche, en el Hotel Yao Yao, y el debate giraba en torno a la salida del cepo. Entonces me decían, el candidato dio la orden de que si era presidente, en las primeras horas tenía que salir. Claro. Salir, bueno, de este esquema de control de capitales, ¿no? Para decirlo técnicamente, como estoy de acuerdo que es mejor hablar de esos términos, ¿no? Con Miguel. La discusión era, ellos decían salimos, y lo que nosotros planteábamos era, antes de unos meses no,
porque por empezar nosotros teníamos tipo de cambio paralelo y el tipo de cambio oficial. Por otro lado estaba el tema del conflicto de los holdouts todavía abierto y había una cantidad de condiciones como para que eso fuera un salto al vacío. Bueno, años después no hay ningún economista, ni siquiera ellos mismos, que no estimen entre 8 y 10 puntos extra de inflación en el primer año, en 2016, a causa de haber salido de esa manera temeraria de ese, como decimos, mal llamado cepo. Sí, claro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el ex ministro de Economía, Prat Gai, dijo que los precios internos ya estaban a nivel del dólar blue, claro, lo cual no era cierto. Entonces, en el momento de hacer eso, pegó un salto, posteriormente vinieron incluso las paritarias, los salarios se discutieron con un esquema, después vino el arreglo de los holdouts, y todo esto alteró, es decir, habiendo salido de una manera más pautada y más ordenada, nos habríamos ahorrado algo que no es menor, Tomás, porque cuando yo le erro en la expectativa inflacionaria, la recomposición de precios relativos se hace a media y parte queda para otros periodos. De hecho, esta va a ser una gran tarea que le queda al próximo gobierno, porque a causa del congelamiento de los precios de la energía, para poder llegar a la elección tratando de aquietar la inflación, cosa que igualmente fracasó por la devaluación, bueno, usted ya lo dijo al comienzo, en diciembre se termina el congelamiento y en enero ¿qué? Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a los dos por haber venido. Gracias. Vamos a ver la segunda parte de cómo salimos del cepo. Hay que decirle cepo, ¿sabes por qué? Porque esto lo instauró el gobierno, le decía cepo a esto para estigmatizarlo. Y entonces ahora volvieron al cepo, por eso hay que volver sobre la frase. Si ellos le pusieron cepo, ahora ellos están en el cepo. ¿Y por qué lo hacen? Porque es la única posibilidad que tiene la Argentina, lamentablemente. Dale la segunda parte. La fuga continuaba y nadie parecía interesado en frenarla. Entonces Macri fue corriendo a buscar ayuda al Fondo Monetario Internacional. Christine Lagarde nos dio una camionada de guita, 56.000 millones de dólares. En fin, Macri quería ganar tiempo hasta las elecciones y el FMI quería ganar mucha guita. Por eso eran socios. El problema es que mientras se tomaba semejante deuda, la puerta de la fuga nunca se cerró. La totalidad de la plata que entró desde el fondo, en muy poco tiempo, se estaba yendo por la puerta de atrás que a propósito dejaron abierta. Y entonces, en poco más de un año, los argentinos ya estábamos endeudados hasta el tope y con un dólar a 45 pesos. Los resultados de las elecciones fueron claros. La gente no quería más seguir pagando de su bolsillo el enriquecimiento de unos pocos. Dije que no lo iba a invitar. ¿Ahora tampoco? No, ahora he cambiado de opinión. Sepan que yo también. Pero el cuello de botella con los acreedores externos siguió agravándose y ahora el país tiene vencimientos terribles y no hay cómo afrontarlos. Por eso está con un pie dentro del default y ahora con un dólar inalcanzable se vuelve el cepo del diabólico kirchnerismo. El problema es que hoy no solo tenemos cepo, sino también una deuda terrible que hará crecer el nivel de pobreza, el hambre, las fábricas cerradas, los jubilados indigentes y un pronóstico impredecible para los próximos años. La combinación apertura, deuda, fuga, default, cepo fue fatal para los argentinos, pero no precisamente para los que la planearon. Macri, Lagarde, Duhovne, Caputo, Prat Gai, Aranguren, Dietrich y todos los garcas que te hicieron creer a vos que eras libre de comprar dólares. Bueno, ahora vamos a cambiar de tema y vamos a ver qué hizo el gobierno también con la industria nacional. Lo que vas a escuchar ahora es un testimonio tremendo. Es buenísimo, la verdad, que se haya animado un empresario a hablar, un empresario de la industria aeronáutica, porque la verdad es que fue de alguna manera casi como echado del país. Tiene su empresa en la Argentina. Mostrame el hangar, Jorge, el primer paño, ¿dónde está su hangar? El hangar de Royal Class, una empresa que está en Aeroparque. Es muy anhelado el hangar que tiene. Este es Flybondi, Por eso es la diferencia entre Flybondi, mirá lo que es el de Flybondi y mirá lo que es el de Royal Class. El de Royal Class es el hangar más grande que tiene Aeroparque. Así es. Y el de Flybondi, lo veías recién, es un contenedor nada más. Este es el de Royal Class. Eso es lo que quería Dietrich y esto es lo que quería el gobierno. Y es por eso que le hicieron la vida imposible al empresario que ahora vas a escuchar y terminó con la mitad de su empresa hoy desarrollándola en Miami. Y llevándose trabajo a Miami, le dieron lugar a Flybondi, a ese contenedor amarillo, a cambio de lo que estás viendo al costado, que pidió rutas para hacer
para hacer en la Argentina y no se la dieron. No se la dieron porque querían su hangar y porque querían desarrollar sus empresas. Sabemos las conexiones que tiene justamente Dietrich y el gobierno con Flybondi. Miguel Livi, ¿cómo anda usted? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. ¿Todo bien? Bien, Tomás, gracias. Bueno, la mitad de tu empresa está hoy en Miami fruto de las peleas que has tenido con el gobierno, ¿no? Sí, tristemente, la verdad que cuesta entenderlo. Nosotros participamos de la segunda audiencia pública para obtener rutas aéreas regulares en el país. Pasamos por todos los procesos. La ANAC, que es la Autoridad Aeronáutica Argentina, emitió su dictamen favorable para que podamos comenzar a volar y toda nuestra inversión iba para ahí. Sí. Sin embargo, desde ese momento que salió la resolución en el boletín oficial, misteriosamente nunca más recibimos respuestas. O sea, hicieron todo el proceso, tenían que adjudicarle las rutas, digamos, las nuevas rutas, y nunca se las adjudicaron. Correcto. De hecho, hay un dictamen favorable en el boletín oficial donde la ANAC transmite al Ministerio de Transporte que es de interés nacional otorgarnos las rutas. Y como casi nivel. siempre ocurre en estos casos, aparecía Triaca por atrás con el Ministerio de Trabajo tratando de hacer persecución. Y entraron a la empresa sistemáticamente, ¿y qué encontraban? Sí, nos pasaron dos cosas extrañas. Yo, como empresario, entiendo el rol del Estado en controlar y me parece que está muy bien. Claro. A uno le empieza a llamar la atención cuando mira por los costados y ve que es el único. Lo que nos pasó fueron dos cosas. Tuvimos 2 inspecciones integrales de la AFIP. Sí. Lo que se encontró, digamos, lo que surgió de eso finalmente fue un ajuste de 7.000 pesos. Y lo segundo, toda la vida de la empresa, un ajuste de 7.000 pesos. Correcto. Ajá. Y lo segundo fue que tuvimos como una situación rara, parecida a un allanamiento donde el personal del Ministerio de Trabajo, que insisto, está bien que se controle, pero llama la atención, entró de una forma semi-violenta al hangar a preguntar a la gente quiénes eran, cuánto cobraban y demás. Que perdón que reitere, pero que me parece correcto que se haga, es raro cuando sos el único. No insistas en eso porque está claro. Y lo único que encontraron fue que en los últimos 5 años de nuestra historia hubo un día en el que pagamos los sueldos un día tarde. Ajá. Esa fue toda nuestra anomalía. Bueno, no pudieron con eso, no te dieron las rutas, te persiguieron. Sí. Y hoy la empresa, escucha esto, ¿no? El 70% de los viajes que hace la empresa lo hace por el INCUCAI, es decir, hace traslado de órganos, que son vitales para los argentinos. Si no estuviera hoy la empresa, evidentemente, si no existiera esta empresa, estaría muy complicado. Pero ocurrió un hecho sumamente grave en donde se pierde la posibilidad de hacer un trasplante bipulmonar fruto de la persecución que hace el gobierno a este señor que estás escuchando acá. ¿Cómo fue el episodio, Miguel? Bueno, el mecanismo siempre es poner trabas, de alguna u otra manera, absolutamente injustificadas técnicamente, lo digo, porque el Estado aduce saturación del aeroparque cuando en realidad no llega hoy al nivel de ocupación del 30%, sí. Con lo cual no hay saturación ¿Y de cómo ningún fue ese tipo. episodio? El episodio fue que, fruto de eso, y nosotros habíamos invertido en más aeronaves, estaban en el aeropuerto de San Fernando esperando para tener el permiso de ir a nuestra casa, que está en Aeroparque, y el Estado nos demoró esos permisos. ¿A través de qué funcionarios? Y todo surge a través de, bueno, es toda una línea, digamos, dentro de la ANAC, ¿no? Que van dando las distintas autorizaciones y finalmente termina el jefe de aeropuerto, que reciben obviamente indicaciones de qué hacer y qué no hacer. Y estaba demorado el vuelo, ¿y entonces qué pasó? Tuvieron la imprevisión de hacer eso con nosotros, de no permitirnos trasladar las aeronaves a Aeroparque, cierran el aeropuerto de San Fernando por mantenimiento de pista y surge la necesidad de realizar los traslados, que los traslados, para los que saben de esto, bipulmonares son muy, muy complejos de conseguir. Y fruto de eso tuvimos las aeronaves paradas en San Fernando, paradas porque la pista no estaba operativa, y se perdió. Se perdió. Sí. ¿Sentís que estás exiliado en Estados Unidos? No, la verdad es que lo que sentimos es que es una pena que el dinero y el ímpetu y las ganas que teníamos y el equipo preparado para invertir en la Argentina lo tuvimos que utilizar en otro proyecto. Y hoy estamos dando trabajo a cerca de 100 personas en los Estados Unidos, pagamos impuestos, trabajo a mecánicos, trabajo a pilotos, trabajos administrativos, en fin, todo lo que hace una empresa aérea, y eso estaba destinado a hacer las rutas aéreas en Argentina. Royal Class no es que se dividió y se achicó fruto por eso, porque nuestra resiliencia es grande y seguirá haciéndolo. Pero se podría haber agrandado en la Argentina y no pudo hacerlo. Es trabajo que, habiendo observado todos los datos que acabo de observar y la falta de empleo y las dificultades que estamos viviendo todos, suena insólito e inentendible por qué terminamos
teniendo que invertir fuera del Se ha país. levantado la voz desde el sector aeronáutico. La verdad es que es un gremio que se ha fortalecido, de los distintos gremios que participan del sector aeronáutico, se ha fortalecido y nos han cantado la posta siempre, en cada una de estas situaciones. Nos dijeron de entrada que venían por las rutas, que venían con Flybondi, que venían con Avianca, la ex empresa de Mauricio Macri, que quedó en manos de los amigos, que Dietrich estaba atrás de Flybondi, y ahora van por Royal Crash, porque quieren solamente el hangar y no le quieren dar rutas. El problema es que se pierden vidas. Acabas de escuchar que se han perdido vidas. ¿Se armó una causa judicial por eso, por ese trasplante bipulmonar que se perdió? Nosotros judicializamos todas las causas y el motivo es porque realmente creemos en lo que decimos. Creemos en los argumentos técnicos que tenemos y los presentamos y por eso avanzamos sobre lo que creemos que tenemos que hacer. Estamos esperando resoluciones de la justicia. Bien, Juan, la verdad que verlo a Mauricio Macri hablar, escucharlo hablar, sentirlo tan solo al presidente, es porque ha construido esa soledad, ¿no? Digo, llegaron al Estado no como una cuestión política, no hubo sociedades políticas, hubo sociedades empresariales. Y entonces eligió al CEO de Shell y ahora le está dando todo el petróleo. Eligió a los CEOs de la industria del transporte aeronáutico y les dio el negocio. Eligió las energéticas, eligió a su propio amigo y se fue quedando solo el presidente. Entonces a la hora de gobernar hoy, está solo. No hay gobierno, no hay política, porque la única política fue este desguace. Y acá tenemos un empresario que se anima a hablar. El resto está todo aplaudiendo en AEA. Y los que aplauden en AEA han perdido alevosamente en la Argentina en los últimos años, ¿no? Sí, seguramente no solamente que algunos han perdido, sino que algunos de ellos, el núcleo más cercano al presidente los ha amenazado con apropiarse de sus negocios, que es un poco lo que intentaron hacer acá con vos, que te tuviste que ir a Estados Unidos. Es algo muy similar, es como una amenaza latente. Sí, es difícil de entender por otro lado viendo los resultados, ¿no? Porque claro, ya no hay opinión para hacer, o sea, las votaciones fueron concluyentes. Es difícil entender por qué se quieren quedar tan solos. La cantidad de errores que se han cometido son un sinsentido, porque tan solo escuchando, por supuesto la autoridad sigue siendo el Estado y quien toma las decisiones, pero escuchar es una oportunidad fabulosa. Sí, claro. No escuchar genera, bueno, lo que estamos viviendo, ¿no? Miguel, muchas gracias por haber venido, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, esto es lo que ocurre con el gobierno de Cambiemos. Ni siquiera esto hicieron bien. Ni siquiera haciendo negocios pudieron compartir algo para que quede algo en la Argentina. Este empresario se fue a Miami y está desarrollando su empresa en Miami, en Estados Unidos. ¿No era al revés, presidente, que tenía que pasar? ¿No era que venía la lluvia de inversiones de los Estados Unidos? ¿O viene la lluvia de basura, presidente? Y encima tenemos que comprarle basura a los yanquis. ¿Le parece bien, presidente, esto, lo que está ocurriendo? Se perdió una vida, se perdieron trasplantes bipulmonares. Esta empresa hoy hace el 70% de sus viajes solamente para eso. Y usted encima no permite que vuelen. Bueno, esta es la gestión de Cambiemos, esta es la gestión del presidente Mauricio Macri. Juan. Sí, me parece todo gravísimo. Mirá, Tomás, yo lo que veo es que, insisto, no podemos tener un presidente que a la mañana dice una cosa, a la tarde dice otra, pide disculpas, llama por teléfono, deja de llamar por teléfono. Si hay un presidente virtual en este momento en la República Argentina, no es Alberto Fernández. Bueno, está con nosotros Florencia Santut, que es candidata a Intendente de La Plata. Han vuelto con todos los muchachos, ¿no? Han vuelto con la campaña sucia, han vuelto con la fake news. No diría esto si no surgiera este documento que vas a ver ahora, Jorge, por favor. Empecemos con el documento de la Cámara de Diputados de La Plata, porque es importante decirlo. Le adjudicaban que uno de los asesinos de José Luis Cabezas era miembro de la honorable Cámara de Diputados de La Plata, justamente, y que era un asesor de Florencia Santut, que se trataba justamente de Horacio Braga, ¿no? Entonces le decían básicamente desde el municipio, el oficialismo está sumamente nervioso y ha empezado la misma campaña sucia de siempre y ha empezado a confundir a la gente que se ha expedido en las PASO. Bueno, queda claro
en este documento que ese señor no pertenece a la Cámara, que no fue asesor de Santud, pero se lo vamos a preguntar. Florencia, ¿cómo anda? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, por supuesto que es una mentira, ¿no? Dice noticia falsa, fake news, es una mentira. Jamás ha sido un asesor, jamás trabajó conmigo, no lo conozco. Ahora, lo que es impresionante es cómo necesitan de estas mentiras. El gobierno de Cambiemos es un gobierno espantoso en todos los niveles y en La Plata también. Y cómo necesitan de eso porque no pueden mostrar logros, porque no pueden mostrar lo que están haciendo. Y además, ¿cómo creen que ese tipo de campañas puede funcionar cuando no ha funcionado? Porque la verdad es que venimos de una experiencia de la cual vamos a tener que aprender mucho históricamente, que es que no se puede, que tiene un límite, que las mentiras tienen un límite, ¿no? ¿Y de dónde surge esto? ¿Cómo empieza a surgir la información? Yo la verdad no sé, pero creo que ha tenido que ver con que, digamos, a mí entre muchas otras cuestiones siempre me ha preocupado, por ejemplo, proyectos como educación en cárceles, como cupos laborales, digamos, siempre hemos trabajado eso. Supongo que viene de ahí. Ahora, el tema más que de dónde viene es cómo pueden llegar a creer que una campaña, incluso dicen campaña, a veces nosotros mismos decimos campaña sucia. Esto no es campaña, no se puede aceptar que se difame de esa manera, que se mienta de esa manera, ni siquiera aceptarlo como campaña sucia, ¿no? No debería entrar dentro de la campaña. Bueno, ¿no? lo que pasa es que no hay regulaciones tampoco en Argentina, ¿no? No hay legislación importante para darle instrumentos a la justicia, entre comillas, al Poder Judicial, pero por lo menos darle algún instrumento para regular las campañas políticas, porque esto es de todos los días, digamos, ¿no? No, y además, porque esto no tiene nada que ver, yo creo que acá uno puede opinar y debe opinar cosas muy distintas y tiene que haber muchísima más libertad de la que hay en este momento, pues este es un tiempo muy difícil para el pensamiento, para la opinión, para poder expresarse. Pero eso es una cosa y las mentiras son otra, ¿no? O sea, y yo creo que eso hay que verlo muy bien, digamos, y hay que trabajarlo muy bien en las campañas, en el periodismo, en la discusión pública. Bueno, el periodismo es parte de la campaña, ¿no? Claro. Florencia, ¿esto es un síntoma de desesperación de Cambiemos en La Plata, básicamente, o a nivel nacional? ¿Cómo lo lees vos? Sí, yo creo que es un síntoma de desesperación de Cambiemos en La Plata, en la provincia, a nivel nacional. Uno puede ver de diferentes maneras. Ustedes piensen que hoy la gobernadora anuncia medidas, la gobernadora Vidal. Las medidas que anuncian no solamente son tardías, sino que además son completamente insuficientes, ¿no? O sea, a mí me impacta mucho cómo han permitido, ¿no? Que aumente 1500% las tarifas, pero le dan el 10% de aumento al SAE, que es el Servicio Alimentario Escolar, es decir, a lo que los chicos comen en las escuelas. Yo, en La Plata, que es capital de la provincia de Buenos Aires, es decir, gobernada por Cambiemos en la ciudad, Vidal en la provincia, Macri, hemos visto, yo esto lo he visto este año, cómo han repartido empanadas huecas en las escuelas, o por ejemplo como pasó en el Normal 1, que es una escuela de La Plata, 180 vainillas para 90 chicos. Bueno, en Corrientes rifan el alimento. El gobernador Gustavo Valdés, ¿lo tenés al tape por ahí, Jorge, para ver? El gobernador de Corrientes rifa alimento delante de niños carenciados, sumamente carenciados, con familias. El tipo está rifando alimentos. Y entonces hay muchas familias, cientos de familias, y solamente 3 o 4 familias se llevan el bolsón de comida. Y el tipo dice, con el frío que hace hoy, también vamos a sortear sábanas y mantas. Fíjate, esto decía Gustavo Valdés, dale. Bueno, vamos a sortear, buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, vamos a sortear, ¿qué sorteamos? Un cemento comestible acá en los números verdes, ¿sí? El número es 96. ¿Quién tiene el 96? Mi mamá decía un pibe. Ese es un gobernador actual de una de las provincias más pobres de Argentina. Bueno, es tremendo eso es tremendo. Yo creo que lo que vamos a ver en las elecciones que vienen, que por supuesto son unas elecciones que todavía, falta un trecho, falta un tiempo, ese tiempo es un tiempo muy difícil para todo el mundo, porque todos los días te siguen sacando algo, ¿no? Y todos los días siguen agrediéndote y aunque no te saquen nada, Florencia, hoy ya no hace falta sacar más nada, ¿no? No, pero además siguen sacando. Entonces digo, ¿por qué es falso? Porque por eso digo, cuando hablo de Vidal, no es que
no es que ahora descubren, ¿no? O sea, ellos es un plan, esto ha demostrado que este gobierno no ha tenido errores, esto ha sido un plan sistemático de saqueo cotidiano. Florencia, esta narrativa que podríamos llamar la narrativa de la crueldad, ¿no? El take que acabamos de ver. En tu caso, ¿vos crees que también, digamos, se ensaña porque sos mujer? Pero bueno, yo estoy convencida de que el gobierno de Cambiemos es un gobierno profundamente clasista, racista, ¿no? O sea, pensemos quiénes eligen para que sea lo que ponen en voz de Pichetto, pero que es profundamente racista, y es un gobierno muy, muy machista, ¿no? Muy, muy machista. Entonces, digamos, ellos se ensañan con todo aquello, digamos, y lo han hecho durante todos estos años, se ensañan con quienes pueden plantear una salida digamos, una salida distinta, hay que ir por otro lugar, ¿no? Y vos hablabas recién de esto como de una pedagogía de la crueldad. Este gobierno, nosotros hablamos del saqueo material, pero ellos han intentado también, además del saqueo material, sacarnos la solidaridad, saquearnos, ¿no? Claro. Saquearnos la subjetividad, la dignidad. Por eso es que yo estoy convencida de que no solamente en el análisis de las elecciones pasadas, sino de la elección que viene, va a haber un voto de mucha bronca, pero va a haber un voto de mucha esperanza, porque no han podido, y esto no es un canto, no es un discurso, digo, la verdad es que no han podido sacarnos todo eso, ¿no? Florencia, muchas gracias por haber venido, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, nos vamos a ir a la tanda, quédate porque queda todavía un informe que hizo Miguel, nuestro compañero, dale. Ahora vas a ver el informe completo de los abandonados por IOMA. ¿Cuál es la responsabilidad de María Eugenia Vidal? Los millones de pesos que se subejecutaron y la cantidad de pacientes que empeoraron la calidad de vida y muchos murieron esperando la medicación. Mirá. IOMA, que es la obra social de la provincia de Buenos Aires, está funcionando con un déficit muy grande, porque está sin ejecución adecuada del presupuesto. De lo recaudado por parte de los aportes de los trabajadores para la obra social provincial, hubo una diferencia de 3.000 millones de pesos. Es decir, la provincia recaudó de los trabajadores y no utilizó para su salud 3.000 millones de pesos entre 2016 y 2017. Él nació con parálisis cerebral. A raíz de eso depende solamente de medicaciones de su neurólogo y alimentación especial. Por ejemplo, una silla. Esperás un año o dos. Tengo la orden, ya está la silla, la fuimos a buscar. No, porque IOMA no la pagó. Nosotros tenemos continuamente casos de gente que no pueden conseguir medicación oncológica, que la medicación oncológica se atrasa demasiado tiempo y eso es muy peligroso, sabemos, en el cáncer. Yo tengo un cáncer temprano en la médula y para yo llevar una vida normal, tengo un medicamento que se llama Hidroxurea 500, que es el medicamento que IOMA me da vueltas. Hace 2 años que no me lo autorizaba y me tuvieron que internar porque IOMA no me lo autorizaba. Y bueno, y a través de un montón de peleas conseguí el medicamento. El medicamento ellos me lo tienen que dar de por vida porque esta es una enfermedad de por vida. La última vez me tuvieron 5 meses sin medicamento. La medicación en este momento hay una de las cuales yo tramité los primeros días de junio. Se olvidaron de ingresarlas al sistema, se perdieron. Y al no tener la medicación, puede llegar a convulsionar mal. Y ese es el miedo, terror que tenemos hoy. Vemos continuamente personas que ponen en riesgo su vida, producto de que el IOMA corta prestaciones. ¿Ha llegado a darle menos alimento del que tiene que consumir? Sí, he llegado a darle menos. En vez de 12 cucharas, en 200 de agua, le ponía 8 para estirar. Bueno, conclusión que después quedó anémico. Yo sé que para ellos yo soy un número, pero nosotros estamos pagando. Yo hace 12 años que soy afiliada a IOMA. Y yo la verdad tengo miedo. Yo ya me dejaron 4 veces en medicamento. Ya para mañana no tengo. No tengo medicación para mañana, no. ¿Y qué vas a hacer? Espero que me conteste la farmacia si me consiguen un frasco. Porque él usa 6 frascos por mes. Son 10 comprimidos por día. Es mucho. Y es muy cara la medicación. Yo estoy seguro que esto produjo muchas muertes innecesarias,
Y lo que más bronca da es que en verdad el dinero estaba, lo que pasa es que el presupuesto se lo llevó la gobernadora para otro destino. Los 3.000 millones de pesos estaban, la gobernadora lo sacó y lo metió en otro lado. Eso es un delito, gobernadora. ¿Miguel? Lo más importante que tenemos que dejar en claro es que el recorte en salud, como en estos casos, te demuestra que siempre tiene como resultado muertes. Muchas gracias a todos. Nos encontramos el martes que viene y se quedan con Julián Guarino y se queda con un amigo, Carlos Rosanqui, un notón, nos espera ahora en C5N. Gracias.